Bueno, y como habíamos dicho antes, impuestos. Vimos el video recién de Papá Noel planteando cosas que en cualquier país del mundo serían una gracia. Lamentablemente en Argentina no son una gracia, ¿no, Matías? Son realidades. Pero lo peor de todo, y acá es donde me gustaría preguntarte, es que además, sobre todo en las tasas que se cargan, como en estos casos, los derechos de paso que cobran los municipios solamente porque un camión, esto es hace muchísimos años, ¿no? Solamente por un camión transita 10 cuadras por un municipio, llevando carga cruzando un municipio al otro, tiene que pagar derechos de paso, por ejemplo. Pero además de todo esto, es que en muchos casos ni siquiera se sabe bien qué se está pagando por la falta de transparencia. Si querés, podemos poner en pantalla, vos trajiste una muestra de un ticket. Este es el video de Papá Noel. Después vamos a poner el ticket, un ticket tipo. Acá lo tenés. Contanos un poco qué es esto. Sí, esto, a ver, entender que esta falta de transparencia nos llevó por falta de control de la ciudadanía, a tener los impuestos más altos. Es decir, hay una correlación entre tener los impuestos más altos del mundo y que la gente no supiera los impuestos que estaba soportando, más del 40 y más del 50% del precio final según los distintos productos. Entonces, desde mediados del año pasado se sancionó el régimen de transparencia fiscal al consumidor, por el cual ahora sí empezamos a saber los impuestos que soportamos en cada una de nuestras compras. ¿Qué parte del precio va para el producto en sí mismo y qué parte a los impuestos nacionales, provinciales, municipales? Entonces allí en el ticket se ve fase 1, lo que ya está vigente desde enero, que son el IVA, internos, los dos impuestos a los combustibles cuando vamos a las estaciones de servicio, en todo el país, se adhiera o no se adhiera a la provincia. Eso ya está vigente, en solamente 6 meses se puso en práctica, se reglamentó y se puso en práctica en forma fácil, porque acá no hay ningún software complicado ni nada que tengan que, tan costoso que tengan que adquirir los vendedores. Pero esto tiene una fase 2, que es la que allí figura, que es transparentar los impuestos provinciales y municipales. Y para eso depende de la adhesión de las provincias. Y a 18 meses de sancionado el régimen, solamente tenemos 3 que se han adherido, que son Chubut, Mendoza y Entre Ríos. Las 3 todavía pendientes de reglamentación. Entonces, la pregunta es, si en un año desde que empezó la vigencia, desde el 1 de enero, que ya estaba el régimen completo a nivel nacional, hasta hoy pasó un año y tenemos solamente 3 adheridas, ¿qué vamos a estar 8 años esperando, haciendo regla de 3 simple para las 24 provincias? Es que ellos no tienen ningún incentivo. Claro. O sea, pienso en los gobernadores. ¿Qué incentivo tengo a exponerle al consumidor lo que le cobra al ciudadano que... recordemos aparte, las provincias están en una guerra contra el gobierno nacional, entonces el único mecanismo de financiamiento que tienen en muchos casos es cobrarle más impuestos a los ciudadanos de su provincia. Así es, Lucrecia, pero acá un punto importante. Acá no tienen el derecho los gobernadores de adherirse o no. Esto no es como el RIGI, la adhesión a esos proyectos de inversión donde perfectamente las provincias pueden decir no estoy dispuesta a sacrificar esta recaudación, no me adhiero. Acá no, es distinto porque esto es solamente información. Y hay un artículo 42 de la Constitución que obliga a dar información adecuada y veraz. Si es adecuado y veraz el 0,8% de sodio y el 1% de azúcar, mucho más adecuado y veraz, mucho más obligatoria es la información que me tenés que dar vos, provincia y municipio. Y en muchos casos mucho más perjudicial para la salud también. Exactamente. Si estamos hablando del 5% de ingresos brutos o el 3% de tasas municipales. Entonces, esto hay obligación de los gobernadores, y subrayo la palabra gobernadores, no de las provincias, los gobernadores, porque incluso se pueden adherir, si quisieran, por decreto o por resolución. Ahora, Matías, el problema es que lo que dice Lucrecia me parece que es absolutamente lógico. ¿Por qué te voy a informar que te estoy metiendo la mano en el bolsillo para que te des cuenta? Es que justamente es al revés, el razonamiento es justamente porque me lo ocultaste es que llegaste a tener los impuestos provinciales más altos del mundo y las tasas municipales. Recuerdo la historia, pacto fiscal que firmó Mauricio Macri,
Se fue Mauricio Macri y lo primero que de la presidencia, lo primero que hicieron los gobernadores que habían firmado el pacto fiscal fue volver a subir todos los ingresos brutos. Exactamente. El pacto fiscal decía que había un sendero de descenso y del ingreso bruto, que es el impuesto más asqueroso que existe en todo el sistema y más pernicioso. Se fue Mauricio Macri en la presidencia, lo primero que hicieron fue volverlo a subir. Exacto. Entonces, Rubén, acá está lo fundamental. Y esto es central. La adhesión es para hacer obligatorio el régimen, para obligar a los vendedores a que incluyan esta fase 2 del ticket, que es mostrar los impuestos de ingresos brutos y tasas municipales. Perdón que me metas autorreferencial. ¿Qué es lo que tenemos todos los que somos autónomos? Porque cuando los que somos autónomos tenemos todo discriminado y tenés todas las retenciones que te hacen. De hecho, a veces recibís retenciones de ingresos brutos de provincias que están a 2.000 kilómetros del lugar donde estás haciendo la compra y no entendés por qué te están haciendo esa percepción. Percepciones, perdón, son. Percepciones. Es decir, es el régimen que tenemos los autónomos. Así es. Capaz la clave es que empieza a jugar la oposición a los gobernadores en cada una de las provincias para sancionar, que se empiece a reglamentar y exponer a sus contrincantes. O sea, pensándolo en los incentivos para que esto se implemente y que los consumidores tengamos el detalle de qué es lo que estamos pagando. O sea, la oposición también tiene un rol en todo esto. Sí, y esto no es un tema contra el presidente de la Nación. Acá Poliarquía ha hecho encuestas donde el 94% quiere saber los impuestos de sus compras. 94%. Ahí está desde el votante más acérrimo del actual oficialismo nacional al más extremo de la izquierda. Pero lo central de esto es que como esto es para hacerlo obligatorio al régimen, todo vendedor, todo comerciante que quiera discriminar voluntariamente ingresos brutos y tasas municipales puede hacerlo. Es decir, si hay algunos que dicen, bueno, frente al gobernador, mi gobernador que no se está dirigiendo, ¿qué puedo hacer como ciudadano? O una cámara se reúne y dice, ¿qué podemos hacer nosotros como cámara? Perfectamente pueden hacerlo voluntariamente, mostrar ingresos brutos y tasas municipales desde mañana mismo. ¿Y tiene un costo para ellos hacerlo? O sea, ¿cómo es la reglamentación para yo, un comerciante, quiero exponer en el ticket lo que me cobra el gobernador? El costo es mínimo, ínfimo, comparado. Tenés que cambiar el sistema de el controlador fiscal como si cambiara el IVA del 21 al 20% o al 22%. No hay ningún... Es falso que hay un software costosísimo que tenga que aplicarse para aplicar esto. Es falso, se ha dicho desde alguna provincia, eso no es así. Porque este régimen funciona, digamos, con una simplicidad en Brasil, que es el antecedente, y tampoco fueron costos tan elevados. Tenemos un mapa que creo que no lo vimos todavía, no sé, Pablo, si lo podemos mostrar, porque es interesante ver quién cumple más y quién cumple menos, ¿no? Digamos, entremos ahí lo tenemos, mira, ahí tenemos el mapa. Fíjate que, qué casualidad, vos acabas de mencionar los 3 casos más transparentes que adhirieron al régimen, que le falta reglamentarlo, pero adhirieron al régimen, que son Entre Ríos, Mendoza y Chubut. No es una casualidad, perdón y me hago cargo. No es una casualidad. La ciudad de Buenos Aires está en proceso, Córdoba está en proceso. Salta. Y Salta está en proceso. Así es. Las 18 restantes turbias. No han... Está bien puesto el nombre, turbias. Sí, turbias quiere decir, según la Real Academia, de licitud dudosa. Y nos quedamos cortos con el término, porque no hay dudas aquí de que están yendo en contra de la Constitución, artículo 42, dar al consumidor información adecuada y veraz. Con lo cual, digamos de vuelta, esto es algo que desde la sociedad civil, frente a esta negativa, rechazo de ser transparentes de parte de los gobernadores, perfectamente desde la sociedad civil podemos voluntariamente mostrar estos impuestos. De hecho, nosotros como impulsores, desde Lógica, como impulsores de este régimen, le mandamos cartas a los 24 gobernadores preguntando si se van a adherir o no. Y la otra pregunta es si mientras tanto van a sancionar a los que voluntariamente muestran estos impuestos. Y los 6 que nos contestaron que no van a sancionar, porque en ninguna provincia están previstas sanciones para este caso. Así que en esa situación estamos.